Muy buenas noches, estimados mis hermanos televidentes de tu canal Católico 58. Estamos de nuevo acá en tu programa Nuestra Fe Católica. Vamos a leer el Proverbios capítulo 4 y dice así: escuchen, hijos, la corrección paterna, pongan atención para aprender prudencia. Les enseño una buena doctrina, no abandonen mi enseñanza. Yo también fui hijo de mi padre, tierno y preferido de mi madre. Él me instruía así: conserva mis palabras en la memoria, guarda mis preceptos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no la olvides, no te apartes de mis consejos, no la abandones y te guardará, ámala y te protegerá. El principio de la sabiduría es: adquiere sabiduría, gasta tu fortuna en adquirir prudencia. Palabra de Dios. Meditando estas palabras vamos a hacer nuestra oración, invocando al Espíritu Santo, que sea Él el que vaya dirigiendo esta reflexión que vamos a tener hoy. Tú que estás ahí desde tu hogar, que estás ahí frente al televisor, muchas gracias, mi hermano, por estar en sintonía de tu canal Católico 58. Y te pedimos que allí donde estés, dirija la oración con nosotros para poder recibir al Espíritu Santo en nuestros corazones y se quede morando en nuestros hogares. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Santo Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, tú que has guiado a los apóstoles durante su camino, su trayectoria a través de la historia, te pedimos, Espíritu Divino, que te vayas quedando en nuestros hogares. Toma posesión de Gilalí, Señor. Que todos los hogares, todas las casas, todas las personas que están recibiendo este mensaje vayan adquiriendo, por causa de tu Santo Espíritu, sabiduría, prudencia, para poder manejarse según tus preceptos. Te queremos pedir, Espíritu Santo, que ilumine nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma. Toca nuestra mente, Señor, toca nuestros labios, toca nuestro corazón, y de nuestra boca proclamarán tus alabanzas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estimados hermanos, para nosotros es una gran alegría que estés acá recibiendo este mensaje. Que estés pendiente de este tu programa, tu canal Católico 58, con nuestro programa Nuestra Fe Católica. También para nosotros es motivo de gran gozo saber que este programa será retransmitido a través de nuestra radio, la Radio Chipote, para que llegue a cada población, a cada comunidad, a cada hogar de este municipio. Estaremos transmitiendo este programa los días lunes a las 7 de la noche a través de tu radio. Allí mismo vamos a tener más interacción. El que quiera llamar a la radio en ese momento lo podrá hacer y podrá pedir sus propias oraciones, podrá pedir sus propias consultas y nosotros le daremos respuesta. Mis hermanos, ya hemos meditado nosotros mucho acerca de la Iglesia Católica, acerca de los ataques que hacen los hermanos separados, las sectas protestantes sobre nuestra fe. Mi hermano, en cada una de las meditaciones nosotros entendemos que no hay una sola palabra en la Biblia que ataque a la Iglesia Católica. Es más, la Iglesia Católica en sí está comprendida en la Biblia. Y el tema de hoy es ese. La Iglesia Católica es la Iglesia bíblica. ¿Cómo puede ser esto posible? Mi hermano, fíjese que yo me he encontrado con hermanos separados y comentando con ellos me dicen: mira, hay un problema, Luis. ¿En qué parte de la Biblia dice la palabra católico? Por ejemplo, nuestra iglesia, dicen ellos, nuestra iglesia tiene nombre que ha salido de la misma Biblia. Por ejemplo, la iglesia de Samaria, dicen algunos, porque hay un pueblo llamado Samaria donde Cristo fue a predicar. La iglesia de Filadelfia, recordando el Apocalipsis, donde hablan las iglesias. Y le han tomado diferentes nombres sacados supuestamente de la Biblia para decir que su iglesia es bíblica. Y ellos te dicen: mira, pero la iglesia católica, ¿dónde existe en la Biblia la palabra católico? Ese nombre no existe. Para empezar a entender esto, mi hermano, tú que eres hermano católico no lo comprendes, o aquel hermano separado que está viendo este programa y quiere comprender más sobre nuestra fe, te queremos explicar que la palabra católico no es un nombre. Nuestra iglesia no se llama Iglesia Católica. Nuestra iglesia se llama sencillamente la Iglesia. Católico es sencillamente dar un significado de lo que hace la iglesia. Nosotros en nuestro credo no decimos que nosotros seamos católicos, nosotros decimos que creemos que la iglesia es una, santa, católica y apostólica. Son 4 títulos que tiene la iglesia. La iglesia no tiene un nombre sí para decir iglesia católica, sino que son títulos que nosotros tenemos para decir cuál es nuestro mensaje, cuál es el ministerio.
¿Cuáles son las acciones que toma la Iglesia Católica? Los atributos que tiene la Iglesia. Entonces, mi hermano, cuando nosotros decimos que la Iglesia es una, porque Cristo lo ha dicho, que la Iglesia todos tenemos que ser uno para que todos crean que Jesucristo es el Señor. Entonces la Iglesia es una, es santa, porque Cristo la santifica, está llena de pecadores. Y vos me podés decir a mí, la Iglesia Católica está llena de pecadores, pero el único santo, según la Biblia, es Cristo. Y mi hermano, la misma Biblia nos dice a nosotros que santo solamente hay uno, y aquel que se llame santo es mentiroso, porque no ha habido ni uno solo que no sea pecador, excepto Jesucristo nuestro Señor. La Iglesia es apostólica porque viene de los apóstoles, la fe de los apóstoles que ha sido transmitida de generación en generación. Y es católica porque la palabra católica significa universal. Entonces, mi hermano, si vos vas con aquello de los nombres y no vas a encontrar el nombre católico en la Biblia, yo me pregunto, ¿estará tu nombre también ahí? ¿Has revisado si tu nombre está en la Biblia? Yo sé que Luis no está en la Biblia. Y yo por eso no voy a cambiar el nombre a Jacob. No voy a cambiar el nombre a Eliasar, o no voy a poner uno de esos nombres antiguos. Es más, Jeremías, si yo me cambio el nombre, a ponerme el nombre original de Jeremías, mi nombre sería Jeremiah, porque ese es el nombre bíblico. Entonces, mi hermano, no te juzguemos por los nombres y vamos a analizar cuáles son los atributos que tiene que tener la iglesia cristiana, la iglesia que Cristo fundó. Vamos a leer en Mateo capítulo 16, versos 17 al 19. En el libro de Mateo, el Señor Jesucristo nos está diciendo cómo fundó la iglesia. Y dice así: Jesús le dijo: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado nadie, ni carne ni hueso, sino mi Padre del cielo. Pues yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra construiré mi iglesia, y el imperio de la muerte no la vencerá. Jesucristo está hablando de una iglesia. Jesucristo dice: a través de esta piedra edificaré mi iglesia. Él no dice mis iglesias, Él no habla de muchas iglesias, Él está hablando de una sola, porque la iglesia tiene que ser una sola. Y si no es una sola, no es la iglesia de Jesucristo, mi hermano. Ahora bien, esto para que entendamos muy bien por qué las iglesias evangélicas no es la iglesia que Cristo dejó. Y no es una iglesia bíblica, porque si acabamos de leer, según la Biblia, la iglesia tiene que ser una sola, porque Él fundó su iglesia, no sus iglesias. La iglesia tiene que ser una, pero según el último conteo, el último censo que ha habido en Nicaragua, hay 36.000 iglesias protestantes, 36.000 denominaciones, y no estoy hablando que hay una asamblea de Dios acá y otra asamblea de Dios. Hay 36.000 diferentes iglesias, uno con el nombre Asamblea de Dios, Asamblea de Cristo, Asamblea Cristiana. Mira diferentes nombres salidas de una sola: Bautistas, Pentecostales Misión Internacional, Pentecostales Primitivos, Adventistas. Mira qué montón de nombres que han salido. Y sobre todo las nuevas iglesias modernas que han suscitado estos movimientos de prosperidad, iglesias de garaje, que muchas veces he considerado un gran negocio. Mira, yo conozco una persona que supo invertir su dinero. Él se ganó tanto dinero en la lotería, ¿y sabes lo que hizo? Construyó una iglesia. Supo invertir el dinero del hombre. Estas iglesias de garaje se han multiplicado a gran cantidad, que de repente un ungido dice: yo formaré mi iglesia, y esa iglesia la fundó a nombre de él. Yo conozco un tipo, y esto haciendo una parodia de lo que él decía, yo conozco un tipo que agarraba esto y decía: aquí está la verdad, y solo la verdad está aquí, y el Señor me va a hablar a través de la Biblia. Hermano católico, si usted hace eso, no lo haga, por favor. Jesucristo, Espíritu Santo, desciende y dime qué es lo que tengo que hacer. Y aquel hombre agarraba la Biblia y ponía el dedo y abría los ojos y decía: ese era el mensaje que Dios me ha dado. ¿Y sabe lo que le dio ese hermano? Y Judas se ahorcó. Mi hermano, ¿cómo el Señor te va a decir que te ahorques? Mi hermano reprende al demonio y comienza a preguntarse: Señor, ¿cuál es el mensaje que me tienes para fundar este nuevo reino? ¿Y sabe lo que hizo mi hermano? Volvió a agarrar la Biblia, volvió a buscar, así, precisamente así, y leyó: tú también haz lo mismo. Dios reprenda al diablo, le agarró mi hermano. Y por última vez el hombre agarra la Biblia y vuelve a hacer.
Lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Mi hermano, si no se agarra la Biblia. Y por causa de esto, es que se han fundado un montón de iglesias, un montón de denominaciones. Personas que han leído esto y han dicho, mira lo que el pastor está diciendo, y hablando de divisiones entre los mismos protestantes. Lo que el pastor está diciendo no estoy de acuerdo porque no está en la Biblia. En mi Biblia dice algo diferente y por eso voy a fundar otra iglesia. Mi hermano, y así se han multiplicado hasta llegar al gran número de 36.000 iglesias, 36.000 denominaciones. ¿Y será eso lo que quería el Señor? Obviamente que no. Porque Jesucristo dijo que Él fundaba su iglesia. Una sola, no muchas iglesias. Cuando tú hablas esto con un hermano separado, tú lo pones contra las cuerdas. Mi hermano, reflexiona en esto. ¿Cómo puede decirme que ustedes son uno solo? Y esto para mis hermanos católicos que están preocupados. Hemos visto algunas encuestas donde dicen los evangélicos están ganando territorio. No te preocupes, mi hermano. Solo haz cuenta cuántas iglesias evangélicas hay y cuántas personas asisten a esas iglesias. Y todas son diferentes. No es una sola iglesia evangélica. Las iglesias evangélicas son miles. Y cada una con un mensaje diferente. Entonces no es una sola. La única que tiene el mismo mensaje aquí en la China es la iglesia católica. Yo le digo, y le contaba a unos hermanos, a mí me ha tocado viajar en la costa, estuve 3 años viviendo en Huaspán, en donde no se habla español para nada. Yo tenía que ir con alguien que me estuviera traduciendo y aquel siempre me jugaba mal. Decirle tal cosa a aquella persona y aquello me daba cachetada. Mi hermano, en ese lugar, el único momento en que yo me sentía en mi casa era cuando entraba a la misa. Y la misa no era en español, la misa era en misquito también. Pero era el único momento que yo me sentía que por fin entendía lo que estaban diciendo, porque la misa es la misma aquí, en Huaspán, en China, en Japón, es la misma. Entonces el que se sabe de la misa, el que ha practicado ir a su iglesia constantemente, se va a sentir en casa cuando llegue a una iglesia católica, estando en un pueblo desconocido. Entonces, mi hermano, eso me pasaba a mí. Y cuando yo llegaba aquí a la iglesia, y aquel sacerdote decía, Ninaba, Alzabaninara, yo sabía que el hombre estaba diciendo en el nombre del Padre, porque era una sola iglesia y se predica lo mismo y es el mismo mensaje. Esa dicha no tienen nuestros hermanos separados. Yo conozco una pareja de amigos, muy buenos amigos míos, que son protestantes, que cuando él le toca viajar a otro lado no asiste a una iglesia porque él en su lugar donde va no está la iglesia a la que él asiste. Él tiene que regresar a León, donde está la iglesia donde él asiste, para poder ir a su templo, para poder ir a su culto. No tienen la dicha que tenemos nosotros de ser una sola iglesia. Ellos son múltiples iglesias. Y el hermano separado que ha viajado lo entiende. Cuando le ha tocado ir a otro pueblo, ellos andan de iglesia en iglesia, de secta en secta, para ver con cuál se siente mejor y con cuál le parece más a la que él asistía. Entonces, la iglesia católica, mi hermano, el mensaje que se lee es el mismo, incluso el evangelio. El evangelio que se lee en cada misa es el mismo aquí en Roma. El que está leyendo el Papa es el mismo que estamos leyendo acá. Es el mismo mensaje, es el mismo evangelio, es la misma doctrina. Sin embargo, mi hermano, tú hablas con un protestante que es adventista y aquel adventista te va a decir que él no come cerdo, porque comer cerdo es pecado. Aquel adventista te va a decir que él no trabaja los sábados. Y no sé cómo le hacen los adventistas en la empresa. Yo no voy a trabajar sábado porque es pecado trabajar sábado. Que las personas andate a Jerusalén a trabajar, porque ahí vas a sentirte así, puro judío. Pero mi hermano, tú hablas con un adventista y su teología es diferente a un pentecostés. Tú hablas con un adventista y aquel adventista piensa completamente diferente a un bautista. Ahora hablemos de bautista pentecostés. El pentecostés cree en los dones del Espíritu Santo, hablar en lengua, expulsar demonios y caerse al suelo. Eso cree el pentecostés. El bautista no. El bautista niega al Espíritu Santo y niega esos dones. Y dice el bautista que esos dones eran útiles en el principio, pero ahora ya no. Entonces mira la diferencia que hay entre ellos. Y cuando tú lo pones a ellos en un debate con este tipo de cosas, ellos se agarran a golpe. Pero lo único que tienen en común son sus mensajes de ataque contra nuestra iglesia. Y aquí viene el mensaje que acabamos de leer siempre, en Mateo capítulo 16, versos 17 al 19. Y precisamente yo quiero leer el 19, en donde Jesucristo viene a decir algo muy importante que todos los católicos tenemos que analizar.
El versículo 18, pues yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra construiré mi iglesia y el imperio de la muerte no la vencerá. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El imperio de la muerte no vencerá a esta iglesia. ¿Qué es lo que creen los hermanos separados? Los hermanos separados creen que la iglesia, al principio fundada por Jesús, estaba bien, pero luego en el año 300 ya estaba mal. Ya Jesús la abandonó porque se arrimaron a unas prácticas que no eran las cristianas. Y entonces durante el año 300 al 1500, en 1521, donde Martín Lutero la divide, todo ese tiempo no hubo iglesia de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo esta gente? Que Jesucristo es mentiroso, porque si Él prometió que los poderes del infierno no abandonarían a la iglesia, ¿por qué no lo cumplió? ¿Por qué permitió que se pervirtiera según el mensaje de los protestantes? Mi hermano protestante, Jesucristo no miente. Jesucristo no es mentiroso. Anatema tú, que le dices mentiroso a nuestro Señor. Pero nuestro Señor no es mentiroso y no te va a engañar. Si Él te dice, si el Señor te dice que no te abandonará, es porque no lo va a hacer. Mi hermano, nuestra iglesia es apostólica porque desde Pedro, el primer papa, pasando por Lino, pasando por Cleto, pasando por Clemente, desde Pedro hasta Francisco, hay 266 papas, una asociación apostólica que es la única que la tiene la Iglesia Católica, que podemos decir de qué momento a qué momento vivió tal papa. ¿De qué momento a qué momento? Y hablamos de papa al papa, no estamos hablando del papa de cocinar, mi hermano, no te me confunda. Estamos hablando del sucesor de San Pedro, de qué momento a qué momento vivió. Y hay un registro histórico que nos dice cuáles fueron las encíclicas, cuáles fueron los concilios citados por cada uno de ellos. Hay una historia de cada uno de ellos. Entonces la iglesia ha sido ininterrumpida durante todo ese periodo. El infierno no prevalecerá sobre nuestra iglesia. Esta iglesia tiene que mantenerse unida y se ha mantenido unida gracias a la promesa de Cristo, gracias al don del Espíritu Santo. Mira, mi hermano, la Iglesia Católica comprende toda la verdad, todo el compendio de la fe. No existe ninguna tradición de nuestra iglesia que no sea sustentada en la Biblia. Los pobrecitos aquellos que no leen la Biblia se dejan engañar fácilmente por citas bíblicas sacadas así, mira, aquí está. Citas bíblicas que te la lanzan como dardos, sin leerla, sin meditarla, sin comprenderla. Y entonces tú que no has leído nunca la Biblia, te la crees. Ay, hermano, ¿sabías que María tuvo más hijos? Ay, no, María es virgen. Ay, ¿dónde dice eso la Biblia? Mira, te voy a enseñar que los hermanos de Jesús eran tal y tal. Y vos, oh, sí es cierto, me han engañado. Y allá va a darle 10 mitos al pastor porque no saben leer. Mi hermano, todo lo que la iglesia cree está acá. Y lo tenés que leer, lo tenés que comprender, lo tenés que meditar y tenés que pedir a alguien que te lo explique. Obviamente alguien que sabe. Yo no le voy a decir a una persona que no sepa de moto que me repare la moto. ¿Qué va a saber un carpintero de moto? Yo se la tengo que llevar a alguien que sepa. Así que cosas de la iglesia, cosas de la Biblia, ¿a quién se la voy a preguntar? ¿Al vecino, al carnicero, al vendedor? ¿A quién le voy a preguntar cosas de la Biblia? Obviamente a los hombres que saben. Y me recuerda muy bonito el pasaje en donde iba un eunuco que regresaba de Jerusalén. Y aquel hombre leyendo el libro de Isaías y no lo comprendía. No comprendía ese libro. Porque por nosotros mismos no vamos a comprender cosas de la Biblia. Entonces aquel hombre se le acerca a Felipe y le dice, mira, ¿qué vas leyendo? Y el señor, el hombre se le acerca este enviado del Señor, este diácono. Y este hombre, el eunuco, pregunta, voy leyendo el libro de Isaías, pero no lo entiendo porque nadie me lo explica. Y aquel hombre comienza a explicarlo. Y le comienza a explicar cómo Isaías comienza a hablar de Jesucristo. Un bello mensaje que nosotros la Biblia por sí sola no la vamos a comprender. Hay gente que pide la inspiración del Espíritu Santo. Ven, Espíritu, y hazme entender esto. Y abre la Biblia y la entiende supuestamente por inspiración del Espíritu Santo. ¿Dónde está el Espíritu allí? ¿Será que el Espíritu le habló? Y si le habló, si escuchó una voz que le decía, mira, anda a hacer esto, esto y esto. Por favor, mi hermano, ve a buscar un psiquiatra. Eso se llama esquizofrenia. Están escuchando voces. Mi hermano, la iglesia tiene que ser una, y esa unidad de la iglesia tiene una misión. Esa misión es para que la gente crea,
para que el mundo crea. Sucedió en África. Estaba con una reunión ecuménica de todas las iglesias protestantes que fueron a predicar a África. Y se levanta un negrito muy inteligente. Se levanta él y dice, mira un momento, aquel me vino a predicar una cosa, aquel me vino a predicar otra, y esta persona me predicó otra contraria. ¿A quién le creo? Yo por eso no me hago cristiano y no me voy a hacer, porque los cristianos están divididos y ni ellos se quieren, si se vuelan penca uno contra otro. Entonces yo no me voy a hacer cristiano. Y aquella persona perdió la gracia de convertirse a la iglesia a causa de la división que generalmente la promueven estas iglesias por fines y algunos son buenos intereses, algunas personas son muy buenas dentro de las iglesias, pero lastimosamente en muchas iglesias protestantes los intereses que los mueven son los intereses económicos. Y eso lo voy a decir con mucho corazón, con mucho amor. Dice Jesús en Juan capítulo 17, verso 20, no ruego solamente por ellos, sino también por todos los que han de creer en mí por medio de sus palabras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No ruego solamente por ellos, sino por todos los que han de creer en mí a causa de su palabra. ¿Por quién está orando Jesús? Obviamente Jesús está orando por nosotros. Por nosotros que creímos en Jesús a causa de la palabra que predicaron los apóstoles. ¿Qué es lo que estaba pidiendo Jesús? Que todos seamos uno, que todos estemos unidos, que todos tengamos la misma fe. Un solo bautismo, una sola fe. No ruego solamente por ellos, sino por todos los que han de creer en mí, por medio de sus palabras. Y ahora dice el verso 21, que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí, y yo estoy en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para que todos se hagan uno, como tú y yo somos uno. Mira, esto es algo muy chido, algo muy complicado, algo muy preocupante. Jesucristo está pidiendo que seamos uno como Él y el Padre son uno. Y según nosotros lo entendemos, dice Jesús, ¿cuánto tiempo tengo de andar con ustedes y no me conocen? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me escucha a mí, escucha al Padre. Esa unidad que tiene Cristo con su Padre es de decir lo mismo. Es de pensar lo mismo, es de amar de igual manera a los dos, el Padre y el Hijo, y en unidad con el Espíritu Santo, una unidad perfecta. Eso quiere Jesucristo. ¿Cómo yo voy a ser uno cuando yo digo que el Espíritu Santo no existe y aquella persona dice que sí existe y hay una confusión y hay una tiradera de piedras uno contra otro? ¿Cómo voy a decir que somos uno? Y por aquellos que se están preguntando quiénes creen que el Espíritu Santo no existe, los testigos de Jehová dicen que el Espíritu Santo no existe, que el Espíritu Santo es un poder que tira Dios. Se imaginan un Goku tirando un Kamehameha, que es el Espíritu Santo, pero no, el Espíritu Santo es una persona que sí existe. Y como yo puedo ser uno, porque hay personas que creen en otro Dios, que no creen en el Dios que yo creo. Y esto contestándole a algunos hermanos que me han dicho, mira, eso no hay ningún problema ser católico o ser evangélico, ya que todos creemos en el mismo Dios. Y lastimosamente son hermanos católicos que me han dicho eso. Mi hermano, estás confundido. Primero, no conoces tu fe. Segundo, no conoces lo que creen ellos. No sabes lo que ellos creen. Ellos no creen en el mismo Dios. Y hablemos de los testigos de Jehová un poquillo. Los testigos de Jehová llegan a decir que Jesucristo no es Dios, obviando lo que dice Juan capítulo 1, verso 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Obviando eso, los testigos de Jehová dicen que Jesucristo no es Dios. ¿Y cómo puedo yo decir que los testigos de Jehová y yo creemos en el mismo Dios cuando ellos no creen en Cristo? Piensen en esto, mi hermano. Entonces, la Iglesia Católica tiene que ser una. La Iglesia de Cristo tiene que ser una en pensamientos, una en doctrina, una en testimonio, una en tradición. Primera Timoteo capítulo 3, verso 15. Tú que estás ahí en tu casa, búscalo, mi hermano. Que estás en tu casa, anótalo si no tienes la Biblia a mano. Pero por favor, mi hermano, no seas un católico light. Un católico que dice, ay, Luis sabe bastante, el padre sabe bastante, el hermano Oscar sabe bastante.
hermano, instrúyete. Acabamos de leer, empezamos nuestra oración con la lectura de Proverbios, que nos pide a nosotros que seamos inteligentes, no seamos atenidos, y el inteligente aprende. 1 Timoteo capítulo 3, verso 15. Dice Pablo: por si me retraso, para que sepas cómo comportarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y cimiento de la verdad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Cómo comportarte en la iglesia, que es columna y cimiento de la verdad. ¿En dónde se encuentra la verdad, mi hermano? La columna y cimiento de la verdad no es la Biblia, es la iglesia. La misma Biblia lo dice. 1 Timoteo capítulo 3, verso 15. La columna y cimiento de la verdad es la iglesia. No te vale a vos leerte la Biblia a vos solito. No vas a encontrar la verdad. La columna y cimiento de esa verdad es la iglesia, no la Biblia. No como predican los hermanos separados, que tú solamente compraste una Biblia y ya te salvaste, ya estás bien, estás tuani. No necesitas ir a la iglesia. Solo necesitas comprarte esa Biblia. Listo. Pero no es así, mi hermano. La Biblia sencillamente salió de la iglesia. Es parte de la tradición bíblica heredada a nosotros a través de los apóstoles por tantos siglos. La tradición, mi hermano, la tradición. Muchos hermanos separados me dicen: mira, la iglesia católica no es la iglesia bíblica, porque la iglesia católica cree en sus tradiciones. No creen en la Biblia, creen en las tradiciones. Y Jesucristo dijo que tenemos que apartarnos de las tradiciones, que tenemos que buscar la verdad, no estar creyendo en tradiciones. Y Jesucristo lo dijo, mi hermano. Y es cierto, Jesucristo te pide que no andes siguiendo tradiciones que estén en contra de la ley, en contra de la enseñanza, tradiciones creadas por hombres. Es cierto. Pero esas tradiciones, mi hermano, de las que Jesucristo ataca, no son las que tiene la iglesia. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 15. Esfuérzate por merecer la aprobación de Dios como obrero intachable que enseña debidamente el mensaje de la verdad. Tenemos que esforzarnos por predicar el mensaje de la verdad. Evita conversaciones si quieres satisfacer al que lo reclutó. Lo mismo un atleta no gana el premio si no compite según el reglamento. Evita conversaciones inútiles y extrañas a la fe que fomentan más y más la impiedad. Son discursos que se propagan como ganancia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esforcémonos, mi hermano, por merecer la aprobación de Dios. No la aprobación del hermano que te está escuchando, no la aprobación del hermano que te está hablando. Nosotros tenemos que esforzarnos por merecer esa salvación que Cristo nos ha dado. Esa salvación ha venido a la iglesia a través de los siglos, de generación en generación, siendo transmitida. Evitemos discusiones necias, dice la Biblia, pero ¿cómo tenemos que actuar con tantas personas que nos separan de la verdad? Mira, ¿de dónde salen todas estas iglesias? ¿De dónde han salido tantas iglesias que creen tener la verdad? Yo te voy a decir, hay personas que dicen que las iglesias protestantes tienen 500 años. No es cierto. Aquí en Quilarí yo no he visto ninguna iglesia luterana, que fue la que se fundó en 1521. La mayoría de iglesias que hay en Quilarí son iglesias nuevas, recién fundadas. La más antigua, cuanto más puede tener 100 años, que son los testigos de Jehová, de los que están aquí en Quilarí. Las demás son modernas. Y cada vez las iglesias protestantes son más modernas y más modernas. No son las mismas que dividieron a la iglesia original. Han visto aquí un anglicano que son de 1600. Yo no he visto ningún anglicano por acá. Yo no he visto ningún luterano, ningún lutero, ningún calvinista. Ninguna iglesia de esas existe aquí. Lo que existen son iglesias modernísimas, nuevas. Algunas tienen 100 años, algunas tienen 20, algunas tienen 15 años de existir. Algunas se acaban de inventar anoche. Entonces hemos visto iglesias nuevas, iglesias que van con hombres orgullosos fundando sus propias iglesias, hablando mal y hablando en contra de la iglesia que Cristo fundó y creyéndose Cristo sí mismos. Mi hermano,
Vamos a seguir meditando sobre esto de las iglesias protestantes y cómo es la verdadera iglesia de Cristo, la iglesia bíblica, la iglesia que Cristo nos ha regalado, que Cristo fundó en Pedro. Pero no te vayas, vamos a tener 5 minutos a 6 minutos de reflexión musical, una oración musical, y seguimos en sintonía de tu canal Católico 58.